Hola, hoy vamos a hablar de la Rioja. Rioja es una DOC, es decir, una denominación de origen calificada, el equivalente español del AOC en Francia, que es sin duda la más famosa del país gracias a sus vinos tintos desde el medio del siglo XIX. Además, entre las DO, es la sola que tiene la distinción calificada. Pero no solo se produce este tipo de vino en La Rioja, pero también más allá de la autonomía, como por ejemplo en Navarra, en el País Vasco y en Castilla y León. Los Riojas están vinos finos, aromáticos y equilibrados, y existen tres tipos de subcategorías que son Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa, según la localización de las vinas. El vino tinto es un ensamblaje de cepas españolas con Tempranillo, el Garnacha Negra, el Mazuelo y Graciano, una especialidad de La Rioja. Lo que hace que este vino es mejor es que su rendimiento es bajo, por eso su concentración aumenta. Vamos a hablar del vino de Rioja en la prensa. El primer artículo es un artículo del país, la tregua en la guerra de vino de Rioja. Durante los últimos meses la prensa hablaba del vino de Rioja para globalmente dos razones. La primera estaba un problema sobre las denominaciones de origen, sobre algunas zonas geográficas de producción de vino. Es decir, hay una zona geográfica de producción de vino que no será bajo la denominación de origen de La Rioja. 42 bodegas alavesas del País Vasco querían llevar de esta denominación, pero el Consejo Regulador de Denominación de Origen Rioja no estaba de acuerdo para varios motivos. Por ejemplo, estas 42 bodegas representan a 14 millones de botellas para 1.300.000 de ingreso. Hoy las dos partes se pusieron de acuerdo y una nueva denominación va a ser creada, Vinos de Álava. Este artículo es solo un ejemplo, pero es para mostrar que una de las facetas del vino de La Rioja mostrada en la prensa es globalmente alrededor del tema de las denominaciones. El segundo artículo es un artículo de 20 minutos. El vino de La Rioja protagonista en el crecimiento de la venta de vino. Desde 2015, la venta de vino español en general subió de manera fenomenal. Hoy, en 2017, España lidera el mercado de los exportadores en volumen de vino y durante el primer alcanzaron un récord histórico. Y el vino de Rioja estaba el protagonista de todos estos esfuerzos. En el artículo podemos ver que las ventas del vino de denominación de origen liderada por el vino de Rioja subieron mucho, los 20% en los años 1990, mientras que ahora son de los 58% de las ventas. Y el vino de Rioja representa hoy un tercio de las ventas totales de vinos con denominación. La segunda faceta del vino de Rioja mostrada en la prensa es el vino español en general tiene mucho éxito a nivel nacional y internacional. España lidera el mercado de los exportadores en volumen y el vino de Rioja es uno de los protagonistas principales en las augmentaciones de las ventas y del éxito del vino español. Hoy varias asociaciones intentan de integrar más el vino en el cotidiano de los españoles. Este video es un ejemplo. Todos los días vivimos pequeños grandes milagros y muchas veces no nos damos cuenta. Pequeños milagros como que acuestes a tu bebé a las 8 y se duerma a las 8. El pequeño milagro de salir del trabajo a las 6 y salir de verdad a las 6. Pequeños milagros como que una chica que para ti es inalcanzable decida concederte una cita tras decirle: tú me completas. Y ese gran milagro de cuando lo das todo por perdido y sale esa llamita
Esa llamita que te viene a decir, no eres un inútil. Oír de la boca de tu novia las palabras, tienes razón. Y te lo vuelvo a decir, tienes razón. O que diga las palabras, vamos al teatro mañana. Igual lo dice mal, porque nunca antes había dicho esas palabras. Pero las dice. Un pequeño milagro que se da a diario y no le damos importancia. Es que esos pocos soldaditos que hacen que no seas calvo, sigan ahí un día más. O que después de trabajar te encuentres en el bar a un antiguo compañero del colegio y comprobar que tú estás mucho, pero mucho mejor que él. Ese pequeño milagro es espectacular. Esos milagros que suceden cada día, disfrútalos y marídalos con vino. Marida mejor tu vida, con vino. Ahora vamos a hablar de su aparición en la televisión y programas. Sobre la cadena 4, en la emisión En el punto de mira, hablemos de un reportaje que no solo trata del vino en sí mismo, sino de las falsificaciones que encuentra la DOC. En efecto, la Do Rioja es uno de los mayores valores de la marca España en el mundo. Solo en 2016 se comercializaron más de 280 millones de litros. Por eso hay quien se aprovecha del tirón de la marca para colar falso vino Rioja. La investigación del programa se centra en una operación en la que la Guardia Civil detuvo a dos bodegueros, uno a la vez y otro riojano, y un empresario de Vilassar de Mar, en Barcelona, por comercializar internacionalmente vino presuntamente utilizando de manera irregular la denominación de origen calificada de la Rioja. Una otra emisión es El Educador en Vinos. De Besa, El Educador en Vino es una empresa que ofrece servicios en la Rioja como cursos y actividades sobre el vino. Hace una colaboración con TVR, Televisión Riojana, con un programa que pasa cada martes llamado Dime con quién andas y animado por Ángel Andrés. La meta es de enseñar a la gente algunas cosas sobre el vino. Es como un curso de enología presentado por José Ramón Jiménez, con un formato de algunos 10 minutos durante las cuales atracan en sus retos como el mundo de las vinas, la comercialización, los aromas, etcétera, y etcétera. En conclusión, podemos ver que los medios tratan del tema del vino de Rioja de varias maneras, pero algunos temas están recurrentes. Por ejemplo, el vino español y particularmente el vino de Rioja se exporta mucho en los últimos años y los españoles están aprendiendo cómo beber el vino, cómo apreciar el vino. Sí.